Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar en el primer bloque con el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Ya está con nosotros. Vamos a hablar sobre el presupuesto, sobre las futuras relaciones con el Brasil, qué va a pasar con el Mercosur después de lo que dijo el presidente electo de que no lo tendría muy en cuenta el Mercosur y sí relaciones bilaterales entre los países. De eso vamos a hablar con el ministro de Hacienda. El siguiente bloque vamos a hablar nuevamente sobre la investigación contra Javier Zacarías Irún y su clan o su familia con el doctor Ricardo Preda, representante legal del senador. Y el último bloque vamos a hablar sobre el futuro acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Será posible ahora con esta nueva situación a raíz de la elección de Jair Bolsonaro? Esto lo discutiremos con Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Paraguay, y Francisco Asís, un eurodiputado que está de visita en Paraguay. Después de la pausa ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, doctor Benigno López? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Un saludo a vos, a la teleaudiencia también. Un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias por venir. Y para comenzar, ¿qué tal si disfrutamos un poco de café Lavazza? Buenísimo. Un Rico café, café. sí, para un alto gourmet como usted. Así que, salud. Ah, rico, qué lindo bueno. cuerpo tiene este café. Bueno, ministro, cuéntenos, ¿qué va a hacer con los pedidos de aumento de la gente? ¿Va a rechazarlos? Porque usted está haciendo el malo de la película en este momento. Yo creo que es un papel que me toca desempeñar en este momento, tratar de explicar de que el malo no soy yo. Hay una situación real de que las demandas salariales no tienen el financiamiento adecuado y darle más de lo que pudimos distribuir en el presupuesto que presentamos al Congreso a otro gremio o a otro sector sería sacarle a uno que ya tiene, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos inventar ni generar el dinero para financiar las demandas que hay, que pueden ser justas. No estamos en el escenario de discutir si tenemos para darle dinero o no, o para darle financiamiento. En este momento no hay. No hay, sencillamente no hay. El financiamiento está acotado a los fines que tenemos en el presupuesto de hoy. Nuestro presupuesto de por sí es deficitario, se presentó dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Ese déficit del 1,5% es... ¿Se respeta otra vez? Se respeta en el dictamen de la comisión. Yo veo como un muy buen gesto, un buen inicio de la discusión real de que se respeta la Ley de Responsabilidad Fiscal. Quiere decir que estamos todos contestes en seguir siendo un país responsable desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Entonces, pero las demandas también son legítimas. Fíjese, le cuento un detalle. Los fiscales necesitan recursos. Sí. Definitivamente. Es decir, le cargamos la tinta nosotros a los fiscales, pero sin recursos no pueden hacer nada. Le cargamos la tinta a los policías, pero los policías no tienen, y le cuento la verdad, los policías no tienen ni tinta para recibir denuncias en la comisaría. No estoy hablando de la comisaría del Paraguay profundo, le estoy hablando de la comisaría que está sobre la autopista, en Luque. No tiene tinta para recibir las denuncias de los ciudadanos. Imagínense cuál es el nivel de necesidades entonces. Sí. Están los docentes que quieren también aumento salarial, las enfermeras y los médicos que también precisan. ¿Qué va a hacer ante tanta demanda? Hay que analizar, o sea, yo no discuto la justicia, los reclamos. Hay algunos que tienen razón, otros que fueron beneficiándose de varios aumentos en los últimos años también en contrapartida con otros que no tienen aumento hace 8 o 10 años. O sea, hay una inequidad importante a la hora de determinar el salario, que es una discusión que hay que tener dentro del sector público. Yo creo que los ciudadanos deben debatir de qué forma van a remunerar a sus funcionarios, ¿verdad? Porque así como hay carencias en un lugar, hay excesos en otros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Dónde, por ejemplo, hay excesos? Por ejemplo, yo creo que tenemos que determinar si la cantidad de funcionarios que tenemos es la adecuada, ¿verdad? Yo te voy a dar un dato que estuve compartiendo hoy. Es decir, administrativos. Lo que sea, ¿verdad? Porque médicos y docentes o enfermeras necesitamos. Pero los docentes tenemos que saber si los 80.000 que son docentes, competentes, sí, son los que están en aula
O sea, tenemos que ver mucho de qué clase de funcionario, la categoría, la capacitación que cada uno tiene. Esa es otra, no estamos discutiendo eso. Pero, por ejemplo, uno de los que pide siempre aumento es la UNA y el ratio que nos da a nosotros, que tenemos 8 alumnos por profesor. No sé si es bueno o malo ese número. Odontología tiene 1 a 1. Entonces, hay lugares donde hay que mirar un poco con ojos del lince internamente. Cada presupuesto, o sea, cada entidad maneja su propio presupuesto. Y cada entidad debiera ver dónde puede hacer los ahorros, dónde puede cortar la grasa para poder asignar recursos a otras necesidades. Está el tema de los guardias. Yo hablé con el ministro de Justicia y es terrible lo que pasa ahí. Ganan menos del salario mínimo. El alimento que tienen ellos por día de 10.000 guaraníes. Las 3 comidas, o sea... Las 3 comidas por claro, 10.000 entonces hay un problema que tenemos que analizar sí. a la hora de los ingresos. ¿Verdad? Y en los ingresos tenemos que trabajar desde el sector público, mejorando el gasto. Y en el sector privado tenemos que empezar a ver, bueno, lo que pagamos suficiente para financiar el presupuesto público, ¿verdad? Porque a esa discusión nos vamos a ir si tenemos que seguir buscando financiamiento para mayores salarios. Después tenemos que ver por qué el sector público tiene que pagar diferente al sector privado. Exacto. Yo no sé si las enfermeras y los médicos del sector público ganan más o menos que en el sector privado. Habría que ver, ¿verdad? Y habría que ver el tema de los guardias, si es una obligación nuestra, no hay con qué comparar, ¿verdad? Bueno, pero está el tema, es decir, tiene que haber un acuerdo con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Es decir, ¿para qué los diputados, si ya tienen funcionarios acá, tienen otra vez funcionarios en sus ciudades, si no están en sus ciudades? Y tampoco trabajan acá en el Parlamento. Es decir, ¿para qué tienen seguro VIP si tenemos el IPS? O tenemos los hospitales públicos. ¿Para qué? Bueno, pero... O ministerios que tienen hasta de liposucción y compañía como en el ministerio. El tema del seguro es un tema que hay que discutir, ¿verdad? El tema del seguro en el sector público es un tema complicado, por varias razones. Uno, el empleador está obligado a proveer el seguro a sus funcionarios. Sí. Si vos estás en IPS, tu empleador paga cerca del 14% de aportes. Bueno, ¿cómo se va a hacer ese financiamiento? ¿Y cuánto es ese 14% con respecto a lo que se paga hoy en seguros VIP, por decirlo de una manera, y lo que se va a tener que pagar para entrar a IPS? Y a IPS habría que fortalecerlo, sí, claro, para poder recibir a la cantidad de gente. Pero si yo fuera funcionario público, yo querría estar en IPS. ¿Por qué? Porque el funcionario público no tiene jubilación cuando se jubila, no tiene seguro. Entonces, en el momento donde más necesitas, vos estás sin seguro. Sin seguro y estás sometido a lo que te pueda pasar y no tenés nadie que te ayude. O sea, hay que tener una discusión profunda ahí de cómo vamos a darle ese beneficio. ¿Y cómo se hace en los países serios, por ejemplo? ¿Cómo se hace eso en los países serios? Y en los países serios se tiene una seguridad social que es más abarcativa que la nuestra. Nosotros tenemos el 20% de la seguridad de la gente dentro de la seguridad social y la seguridad social te incluye generalmente salud y educación. Tenemos que fortalecer el sistema de seguridad y tenemos que hacer una gran reforma en la seguridad social de tal manera atraer más gente, de tal manera que tenga mayor protección en los momentos de necesidad que son en la jubilación y en la salud. ¿Y por qué no se hace? Y es una gran discusión. Fracasamos lo más sencillo. Lo más sencillo era la Superintendencia de Pensiones, que solamente buscaba atajar, atender, controlar, revisar el manejo del dinero del aportante. Ni siquiera empezamos a discutir el modelo de seguridad social, ni siquiera empezamos a discutir los años, ni siquiera empezamos a discutir la contribución. ¿Verdad? O sea, se necesita mucha templanza para avanzar y esas son discusiones que hoy tienen que venir, Carlos. Hoy el foco de todo el mundo, y en especial el gobierno del presidente, es el capital humano. Sí. Y nosotros tenemos un dato que es mortal. Según el índice del capital humano del Banco Mundial, nosotros tenemos un índice de capital humano que llega al 0,53. 90 estamos en el ranking. ¿Qué quiere decir el 0,53? Que nuestra productividad a lo largo de la vida de nuestra gente que está naciendo hoy va a tener 47% menos de productividad que cualquier otro. 47% más pobres vamos a ser porque vamos a tener menos riqueza que aportar a la sociedad.
Y esos son bombas que te van a estallar. Si no haces la reforma, si no haces el esfuerzo, además, si no manejas y eso te mide vivimos educación. vivimos más años, morimos más tarde, O sea, tenemos más necesidades. Y hay más demanda en el sector público. Hay más demanda en el sector público, sí. Hay mucha más demanda. Al Ministerio de Salud triplicó su presupuesto en los últimos 7, 8 años y la sensación es que no hay nada. Y bueno, ¿y por qué parece todo deficitario a pesar de que se gasta más? Y porque no le alcanza a todos. A la gente que le falta es el 100%. Yo te puedo decir, IPS tiene un 90% de los medicamentos hoy, según lo que yo hablé la otra vez con las autoridades, a ese 10% no te acepta. Y después está el tema de la infraestructura que no se hicieron en 30 años. Si no se hizo el hospital que se tenía que hacer, si no se hizo el centro de atención que se tenía que hacer, vos tenés que hacer eso para atender a la gente. Es lo que pasa en todo el Paraguay. Nuestro déficit de infraestructura es tan grande que es desesperante. Antes, ¿cuánto te costaba irte de Villamorra al Poder Judicial? ¿Cómo vamos a financiar el presupuesto 2019, por ejemplo, en infraestructura? Y en infraestructura está financiando, estamos con los bonos. Con deuda, ¿verdad? Bonos deuda, sí. Y créditos multilaterales, que es una ecuación que funciona y que ha funcionado en el sentido de poder mantener un ritmo de inversiones adecuado. Se ha aumentado mucho el nivel de inversiones públicas en infraestructura. Nosotros tenemos la obligación de mantener los mismos e ir mejorando, ¿verdad? Y se está haciendo un esfuerzo enorme en aduanas y en tributación, pero eso necesita un proceso. El proceso del gasto y de la formalización de la economía requiere de un proceso, ¿verdad? Que va a tomar su tiempo en encontrar la gente adecuada, tener las capacidades adecuadas, tener la tecnología adecuada, y mientras tanto las necesidades existen. Y para eso tenés que mejorar la educación rápidamente. Y esos son 20 años, Carlos. Claro, y son 20 años. Así que dentro de 20 años ojalá estemos hablando de cómo nos salió el proceso. Sí. Hoy todavía no podemos iniciar el proceso. Estamos discutiendo qué modelo hay, estamos discutiendo si empezar a hablar. Y como buenos paraguayos, dentro de 20 años vamos a hablar de cómo vamos a seguir con el proceso. Y fíjate si no hacemos bien las cosas. Así mismo, y nuestro bono demográfico está empezando a dar la vuelta. O sea, nosotros tenemos 15 o 20 años de luz para tomar las medidas adecuadas en salud, en educación, en seguridad social. Pero entonces, ¿va a haber resultados en educación y en salud en 20 años? Si hacemos, ¿y qué se tiene que hacer? Ya tenemos que hacer la reforma. Tenemos que hacer lo que estamos hablando todos los días en el Fondo para la Excelencia, tenemos que llevar a la realidad, tenemos que dejar de seguir discutiendo qué es lo que vamos a hacer y hacer. O sea, estos son años que nos van a marcar por las cosas que hacemos. Y para eso hay que ser firmes. Es decir, ¿sí? No hay que ceder ante los sindicatos, no hay que ceder a las presiones, porque todos los grupos quieren vivir el Estado. Todos los sectores quieren vivir el Estado. Y si es posible gratis, mejor. Y si tienen 5 o 6 subsidios, sí que van a tener 5 o 6 subsidios. Pero hay que evitar esa situación. Y ese es el desafío, y a eso estamos comprometidos. Aduanas, por ejemplo, hoy es el segundo mes que pasa el billón en recaudación, ¿verdad? O sea, pero es constante. O sea, ¿qué pasa en el sector público? Yo vengo de ahí, conozco. La perrada espera que vos te canses, espera que te ataquen por los medios y espera que te saquen. Ellos van a continuar. Claro. Entonces nosotros somos pasajeros y en el mejor de los casos te quedas 5 años. Después te vas. Entonces, si no hay una cultura de hacer una transformación importante, dentro de 5 años vamos a estar discutiendo a través del nuevo plan del nuevo gobierno que va a hacer, porque nosotros no vamos a estar discutiendo en el día a día, y el día a día te va a comer. Por eso es bueno lo que hizo el presidente en generar su unidad de gestión, que va a permitir enfocarse en los programas trascendentales de cambio que se tienen que hacer para adelante. Pero para eso hay que tener decisión, es decir, ¿sí? Y evitar en lo posible cuadricular el Estado, es decir, repartir. El presidente tiene que concentrar en lo fundamental. Yo creo que él está enfocado en lo fundamental. Y si tiene que decir no, tiene que decir no. Y él tiene su carácter y su temperamento. Cuando tenga que decir no, va a decir no. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Pero, yo creo que esa no es una discusión porque no existe ese escenario. Él es una persona con carácter. Te escucho y te leo y me da la impresión de que confías esta vez en el Parlamento para la elaboración de un buen presupuesto. Estoy contento con el diálogo que tuvimos la semana pasada. Veo con muy buenos ojos la decisión que tomaron hoy. No conozco todavía en detalle la redistribución que hicieron, pero el hecho de que tengamos la discusión de cero, del momento que tenemos la discusión de un presupuesto equilibrado, es importante. Lamentablemente no hay recursos para satisfacer todas las demandas. En la misma reunión de la Comisión Bicameral sumamos los reclamos, llegaban a 400 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar los 400 millones de dólares para darle a alguien y a alguien no?
¿verdad? Entonces, ¿Cómo elegís a quién ¿cómo elegí sacarle y a quién darle? no? Entonces vos tenés quiénes son los que tuvieron más aumento en los últimos tiempos, quiénes son los que no tienen hace 10 años. El último aumento masivo fue el 2011. Pero para eso necesitas un pacto social y Sí. con todos los sectores. Es decir, si lo que está diciendo de alguna manera es auxilio, hagamos un pacto social. No, yo no digo auxilio. No, es una forma de decir yo digo auxilio, lo que porque- tenemos que ser conscientes. O sea, Sí. no es que el ministro de Hacienda y el presidente de la República están sentados en un cofre lleno de dinero y que deciden alegremente a él le doy, a él no le doy, a este le doy. Hoy los recursos te dan para este presupuesto. Claro, pero todos los sectores deben entender eso. Y- Y para eso necesitas dialogar y pactar con ellos. Y yo creo que mi trabajo ha sido dialogar, hablé con todos los que me quieren escuchar, de tal manera de que se pueda entender que no es una posición antojadiza de Hacienda, no es una posición terca del Poder Ejecutivo de decir no. O sea, hay gente que ya sabe que no, como no hay recursos, presionan y presentan directamente las ampliaciones presupuestarias, que no tiene ningún sentido presentar una ampliación ¿Y cómo te van a presupuestaria. desobedecer? No, pero hay entidades autónomas, hay entidades autárquicas, hay de todo, ¿verdad? No, ya sé, pero- están las iniciativas parlamentarias también, ¿verdad? O sea, que tienen su propia vida. Entonces yo creo que hay que entender primero qué tenemos para repartir. O sea, que los ingresos que tenemos dan para esto. Necesitamos más ingresos. Y la prueba nos da la comisión bicameral. La comisión bicameral no generó ingresos nuevos, sino de los propios ingresos del mismo tope redistribuyó. Redistribuyó. O sea, a alguien le sacó algo y vamos a tener que mirar ¿A qué se cortó y qué efecto va a tener en el presupuesto. Yo creo que hay cosas que ellos dijeron que son muy razonables en el sentido de cuáles son las prioridades de cara ante el déficit en salud, por ejemplo, o el tema de Senat que no tenía seguro de vida, por ejemplo. Pero hay cosas que son que hay que mirar a profundidad. Yo creo que un elemento que va a servir para tener un mejor control es la comisión que creamos hoy. Hoy se hizo la que estaba hablando hace tanto tiempo. Por fin pude cerrar la resolución, la invitación de la gente del sector privado, es ministro de Hacienda, invitamos a un representante del Senado, a otro representante de la Cámara de Diputados para que discuta ya con nosotros. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Es tan cierto que tenemos que seguir cortando el presupuesto? Bueno, ¿y dónde vamos a cortar? Nosotros tenemos datos. Banco Mundial y el BID coinciden Sí, en tienen. que gastamos mal cuando compramos mal. Entonces, al comprar mal, estás gastando mal porque no hay competencia. Tenemos que trabajar ahí. O sea, tenemos que generar un proceso más competitivo y estamos trabajando en una reingeniería con Pablo Seitz y con ayuda de las multilaterales. También dice que tenemos que ver la escala salarial. En lugares se paga 25% más que en el sector privado Sí. y en otros lugares se paga 50% menos. Sí, así Entonces hay que mirar cómo hacer la redistribución del salario y ahí yo había planteado en el Congreso y tomaron bien y planteé en Hacienda que a los sindicatos que están dispuestos a empezar a discutir un plan de cargo y salario. Esa es una solución a largo plazo. ¿Cuánto cuesta la silla donde está sentado Carlos? ¿Cuánto vamos a pagar por esa silla? Y cada silla tiene un precio diferente. El tema de pagar todo por igual es un problema, porque le pagas al bueno y al malo. Claro. Entonces, Sí, pues si mismo. tenés cargo y salario, vos vas a tener el perfil de tu trabajador y ahí te va a dar la otra respuesta que nadie quiere contestar. ¿Somos muchos o somos pocos los 300.000? ¿Somos competentes o no? O somos competentes. Y eso va a sumar a la productividad. Claro. O sea, es todo un plan, o sea, es todo un proceso. Acá yo le escuché la vez pasada a César Barreto y le voy a robar su idea. Yo creo que él está en lo cierto cuando dice que los desafíos que vamos a tener hacia adelante van a depender más de nosotros mismos que de ayuda de afuera. Que ahí va con la pregunta que vos me querés hacer de Brasil, ¿verdad? Exacto. O sea, nosotros vamos a tener que reinventarnos y vamos a tener que tomar en serio que tenemos que haciendo lo mismo vamos a tener ese índice de capital humano, 0,53% de productividad, que implica 47% de riqueza que dejamos que se pierda por ahí, porque no hacemos las inversiones adecuadas en salud y en educación. Bueno, pero tenemos que hablar de Brasil, porque a Brasil no le va a dar, parece, mucha importancia al Mercosur. Sí, hay que ver, ¿verdad? Sí, pero ya comenzó mal. Si te hace un anuncio así, es porque lo va a hacer. Sí, hay que ver, hay que ver cuando se sienten las piezas, cuando se sienten en los lugares. Nosotros vamos a mirar con mucha seriedad el desarrollo. Brasil es nuestro socio comercial más importante. Por eso. ¿Verdad? Tenemos muchas relaciones bilaterales con ellos y tenemos muchas discusiones que tenemos que hacer de acá al 2023 Para la con Unión ellos. Europea no va a ser atractiva en Mercosur sin Brasil. Y no, va a ser un problema. ¿Verdad? ¿verdad? Claro. Pero es una tendencia mundial. El mundo hoy está volviendo al nacionalismo. Si vos mirás a Estados Unidos, se protege. Si vos mirás a Europa, expulsa. Si vos mirás a Brasil,
quiere negociar él porque el poder tienen ellos y no nosotros somos 7 millones, ellos son 130. Entonces es una nueva ecuación que vamos a tener que adaptarnos. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestras reformas para ser más productivos. Nosotros tenemos que, nuestra causa nacional tiene que ser inversión en infraestructura lo que tenemos y aumentar lo que se pueda. Preparar a la gente de la mejor y preparar a la gente para lo que se viene, porque ni siquiera se sabe cuál van a ser los mismos conceptos de Carlos Antonio López tenemos que volver a recuperar. Tenemos que ocuparnos de nosotros, prepararle a nuestra gente, educarle a nuestra gente, darle salud a nuestra gente. Y eso requiere una reforma y una transformación importante que empieza por nosotros mismos. Pero yo creo que si el presidente, tu hermano, debería asumir la conducción y la idea, y así como está haciendo, ir recorriendo los partidos, también debería ir y recorrer los sindicatos, al Poder Judicial, a otros poderes del Estado, al Legislativo, hablar con los sindicatos, hablar con los empresarios, hablar con los gremios, con todos, ir buscando consenso para hacer un gran pacto. Yo creo que esa es su fortaleza, ¿verdad? Y si vos mirás lo que hizo en estos 2 meses, él lanzó el plan de transformación de la educación, liderando él, sí, haciendo un discurso él. Lanzó el plan de la reforma del sistema de protección social, que es uno de los lugares donde se gasta mal también. Nosotros tenemos programas, pero no tenemos sistema. Lanzó él. Participó de un proceso, de un lanzamiento de la innovación, ¿verdad? En el Banco Central, liderando también él. O sea, él tiene muy clara la película, ¿verdad? Y él va a conseguir, o va a buscar, o va a pelear para obtener los acuerdos necesarios para hacer esto. Yo no tengo ninguna duda de eso. Bueno, está bien, es importante acordar cuanto antes y sobre todo tener los planes. Sí, y que estos sean políticas de Estado que excedan más allá de los 5 años de Mario Abdo Benítez. Y ese es el desafío, ese es el secreto, ¿verdad? ¿Y te parece que aprendemos? Y yo creo que mirando nuestra historia vos ves lugares donde sí ocurrió y vos ves lugares donde estamos tratando que ocurra, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió? Equipo económico. Banco Central. Vos mirás Banco Central y el Ministerio de Hacienda y tienen una filosofía diferente, invirtieron en su gente, tiene gente sumamente calificada, ambas entidades son creíbles. Vos no encontrás que gente que te quiera volar, que te quiera mentir, tendrán también sus defectos, son todos seres humanos, ¿verdad? Pero vos ves que hay un compromiso de verdad con la política monetaria y con la política fiscal. ¿Y dónde no? Y no vemos que en educación haya habido, ¿verdad? Siempre es un problema. Salud no pudimos todavía cerrar un acuerdo entre salud y IPS para tener una canasta unificada de prestación de servicios que permita llegar a más gente. Yo creo que ellos no pueden continuar haciendo un hospital IPS y enfrente a un hospital del Ministerio de Salud y tener a la misma gente, o sea, los mismos funcionarios en diversas horas. Si eso podemos unificar, está avanzando muchísimo en un programa, ¿verdad? Se está avanzando muchísimo en el plan y yo creo que vamos a tener esos planes que vamos a tener en vías de desarrollar en los próximos meses. ¿Y la seguridad? No puede ser que tengamos 24.000 policías y que tengamos solamente 380 chalecos. No puede ser. No puede ser. Es increíble, ¿no? O que tengamos 250 patrulleras con todas las comisarías del país y que estén sobre tacos porque las calles en el interior del país son un desastre. Tenemos que cambiar rápidamente. Estamos poniendo en riesgo nuestra sobrevivencia. Hay muchos errores, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que hay que reformar. No puede ser que tengamos ambulancia y no tengamos choferes. Exacto. O que tengamos choferes y no tengamos ambulancia. Entonces hay que ver cómo se inició todo eso. Tengamos terapia y no terapistas. Tengamos terapia y no terapistas, pues es un problema más grave. Terapistas no hay. Sí, no hay. Pero yo digo que hay que mirar bien y tenemos que mirar nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo no quisiera que el año que viene a esta altura estemos discutiendo lo mismo en el presupuesto. Debiéramos estar discutiendo del nuevo enfoque que le queremos dar al manejo del Estado. El presupuesto es el instrumento más importante que tiene un país. Totalmente. ¿Y la informalidad cómo va a combatir desde el Ministerio de Hacienda? Y la informalidad estamos trabajando, estamos en reuniones con el Ministerio del Trabajo, con la CEPRELAT, con los empresarios, con tributación, con aduana. Hay un esfuerzo importante que se está haciendo ahí, pero tenemos que desarrollar las políticas adecuadas. Estamos trabajando con los expertos que nos van a ayudar a diseñar nuestro sistema. Es un cambio que tenemos que hacer. O sea, más de lo mismo nos va a llevar a que ese índice empeore. Dentro de 5 años cuando nos midan, en vez de 0,53 va a ser 0,42. Sí. Bueno, y con las binacionales, ¿qué se va a hacer? Hoy día las binacionales se están convirtiendo en una gran fábrica de empleo. Otra vez. ¿Por qué? Yo no estoy siguiendo las binacionales, ¿verdad? Nosotros sí le seguimos a las binacionales. Decir, pero
Yo creo que dentro de sus políticas, no, eso es lo que era antes, ¿verdad? Seguramente hay también dentro de las binacionales los cargos de confianza, hay también los contratos, pero yo creo que de la que yo conozco, Itaipú, por ejemplo, sigue con los procesos de concurso para la gran masa de funcionarios, y que también es un proceso, ¿verdad? El concurso también es un proceso. Vos no podés imponer un concurso de la noche a la mañana en un sector como el nuestro, que está acostumbrado a que entre la gente sin concurso. En los lugares donde funciona el concurso. Pero hay que acelerar los procesos. Y tampoco podés dilatarlo simplemente por cuestiones políticas. Tiene un proceso de concurso selectivo importante. Yo creo que la gente entra ahí a los cargos permanentes con concursos, ¿verdad? Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a mirar el vaso medio lleno, ¿verdad? Claro, es cierto. Hay lugares donde hay que mejorar más. Hay lugares donde Hugo Cáceres cuando habla del vaso medio lleno. Me anda contagiando mucho. Sí, te contagia mucho. Me va a llevar a la cancha también. Bueno, pero de todas formas hay que acelerar los procesos de formación de personal. Sí. ¿Verdad? Para terminar con ese remanido tema del clientelismo, donde por culpa de eso le tenés a gente ganando salarios importantes y no teniendo la capacidad para eso. Y eso es lo que le irrita a la gente, ¿verdad? Es lo que le irrita a la gente. A la gente que paga los impuestos le irrita que su vecino, que tiene menos capacidad que él, le tiene un cargo donde gana 3 veces más que él. Sí. Y ni siquiera se tiene que levantar a las 5 de la mañana a tomar el ómnibus, comerse 2 horas y 2 horas de vuelta, está tomando tereré. ¿Y cómo hace eso? Y ese es un proceso que tenemos que ir cambiando. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero tenemos que, los pasos que ganamos, no tenemos que retroceder. Hay tantas cosas que hablar contigo, ministro. Tienes que venir más a menudo. No sé, yo le iba a decir al dueño del canal que te contrate ya como asesor y qué sé yo, para que esté permanentemente acá. Pero en serio, necesitamos escucharte más a menudo. Tengo entendido que él no paga. Paga muy bien. ¿Sí? Sí, yo doy fe de eso. Gracias, ministro. Cuando quiera, un placer. Yo creo que es importante, y que me invitan, yo vengo, porque es importante hablar para que la gente se entere que en este caso el presupuesto no es que yo arbitrariamente le digo, usted no va a conseguir el dinero sin sacarle a otro. Exactamente. Bueno, gracias, doctor Benigno López. Cuando quiera, Carlos. A la vuelta de la pausa con el doctor Ricardo Preda, vamos a hablar de la investigación a los Zacarías Girón. Ya volvemos. ¿Qué tal, doctor Ricardo Preda? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, para ti y para la audiencia del Péndulo. Bueno, gracias por venir a aceptar la invitación de hablar sobre el tema. ¿Cómo está la investigación? Esto que se publicó otra vez, departamentos, cocheras en el Brasil, ¿cómo es? ¿Cómo se puede justificar tanto? Bueno, en el caso del senador Zacarías Girón, esos inmuebles en el exterior están declarados ante la Contraloría General cuando él asume nuevamente la función pública ahora en julio de este año. Recordarás que él estuvo fuera de la función pública desde finales del 2016, que renuncia para ser candidato a vicepresidente de la fórmula con Castiglioni. A partir de ahí ya no volvió hasta ahora, hasta julio, donde él regresa como senador. Y esos inmuebles que están publicados por este medio fueron declarados en esa declaración ante la CGR que hace todo. Pero ya no se equivocó en la valoración. No, los números así como hizo con el avión, ¿verdad? No, en el tema del avión hay una cuestión importante que señalar. Una cosa es lo que a uno le cuesta algo y otra cosa es un tiempo después, si uno le aplicó mejoras al bien, en este caso, cuánto es el valor de venta. O sea, esa era la diferencia que existía, porque en el balance lo que uno declara es el valor que uno le asigna al objeto, no el valor de la compra. Un inmueble, por ejemplo, yo lo puedo comprar por 100 y después de un tiempo en mi balance... Con alguna mejora o por la plusvalía, etcétera. En este caso, el avión tuvo una apreciación por los equipamientos que se le aplicó. Aparte, hay que convenir que también en los balances se le asigna un número, ¿verdad? Muchas veces uno no hace una tasación específica, sino simplemente hace un cálculo de cuánto costaría en el mercado el objeto y le da un valor. Es decir, que es arbitrario.
Sí, Es decir, que le puso un precio arbitrario a su avión. No, pero lo que hace uno es darle un valor a los objetos. No hay una tasación así específica que yo digo, bueno, esto cuesta 1.235.000. No, dice, bueno, está entre 1 millón y 1,5 millones, bueno, le ponemos 1.200.000. No, porque yo había visto el programa con Santiago González y realmente se quedó duro, porque mire que él es muy verborrágico y es como que le sorprendió y no supo qué decir. Claro, Y eso fue, mucha gente, incluso aquellos adversarios políticos suyos me decían, me da pena. Bueno, lo que pasa es que él, yo creo que tenía en la mente el valor de compra del objeto y cuando le contrastan con el valor declarado en el balance, él lo que no comprendía era de dónde quitar. O sea, él pensaba que el Santiago le pretendía exhibir un documento de la compra del avión. Por eso él, yo creo que se confundió y no con el balance, porque yo te puedo asegurar que los balances tampoco son elaborados generalmente por el contribuyente, ¿verdad? O sea, él no creo que esté haciendo el balance y asignando valor. Tiene contadores, claro. Entonces, esos son valores que se ponen en el balance y yo creo que esa fue la confusión. Hay que convenir también que la presión bajo la cual uno está en un proceso de investigación seguramente te puede jugar una mala pasada. Yo trabajo de abogado y estoy acostumbrado a los procesos penales, ¿verdad? Tengo que confrontar en un juicio, así que estoy acostumbrado a ello. El senador, si bien es abogado, no está acostumbrado al debate en un proceso penal, por ejemplo, porque esa no es la especialidad que él Claro, que él nunca desarrolla. estuvo en el sillón de los acusados. Claro, sí, a pesar de que en realidad ya hubo Pero una es investigación. político, es político. Bueno, yo no Es- sé, es cada político. uno reacciona a una situación de manera distinta. No, obviamente. yo entiendo, vos estás haciendo tu papel y tus presunciones son geniales, ¿verdad? Si yo aprendo también contigo hablando, doctor. No, te agradezco. No, en serio. Y aparte, la gente te considera uno de los mejores abogados del foro. Bueno, te agradezco así mucho. que no estás haciendo, pero de todas formas fue sorprendente para una persona verborrágica, política, acostumbrada al debate, a las discusiones, porque él no discute con Santiago González o con Carlos Peralta. Muchas veces discutió con Juan Carlos Galaverna, discute con otros, y son pesos pesados en serio para la discusión. Por eso es que llamó la atención de tanta gente ese silencio, esa sorpresa que cuando le muestran el documento no sabía qué decir. Bueno, yo creo que es distinta la discusión cuando estamos discutiendo ideas políticas o asuntos políticos que tal vez la situación particular del senador en ese momento donde es una cuestión personal de él, ¿verdad? O sea, no estamos discutiendo tal vez una discusión con el senador Galaverna sobre qué ley es mejor, no es lo mismo que discutir acerca de que me quiera meter preso, por ejemplo. Entonces, una situación como esa hace que las personas muchas veces reaccionen de maneras distintas y aunque uno tenga experiencia en la discusión, otra cosa es discutir sobre tu situación la gente particular. se pregunta, doctor, cuando no estuvo en la función pública, ¿de qué vivía Javier Zacarías? ¿Qué hacía Javier Zacarías para tener dinero? Bueno, el senador, aparte de ejercer como abogado, y acá hay una cuestión... Pero ejerce como abogado. Sí, tiene bastantes asesorías que están y que eso pueden ser corroborados porque cuando uno factura, obviamente hay un doble control. Yo le puedo pedir al abogado que me presente la factura, pero también le puedo pedir a la empresa a quien le prestó Pero él servicio. era personal o tenía un staff. No, él a título personal. ¿A título personal? A título personal tenía varias asesorías y esos son, no le puedo decir porque eso está bajo el secreto profesional de él con su cliente, así que yo no quiero revelar quiénes son. En la investigación los fiscales pueden perfectamente acceder a esa información, pero hay empresas importantes que fueron... O alguna empresa, pero se puede decir, se puede hablar a quien asesoró alguna empresa sin que eso cause ningún problema. Bueno, Brasur se llama una empresa que es de creo que el ramo de minería o algo así. O sea, Brasur, no recuerdo el ramo a qué se dedica. Viela. ¿Del Alto Paraná? No, creo que es de Asunción. Viela es otra empresa. Sí, hay varias empresas y que pueden ser corroboradas en una investigación perfectamente. Para eso justamente se investiga. Ahora, en el caso concreto del senador y estos bienes que se publican, esto ya fue objeto de publicaciones por el mismo medio a mediados, en junio del año 2017. ¿Qué es un refrito eso? Y sí, porque son exactamente la misma publicación sobre los mismos inmuebles. Lo único que le agregaron ahora es un tercer departamento, pero
los departamentos de Media Praia. Las cocheras, y La- compañía, ya la- había sido todo la- publicado. No, lo que pasa es que los departamentos vienen acompañados de la cochera. De la O sea, cochera, si uno ve claro. el documento, va a ver que uno compra el apartamento y en el mismo contrato habla de Dice las de la cocheras que cochera. vienen con el departamento. Claro. Pero bueno, eso ya depende de cómo uno quiere presentar la información. Y ahí ya también la cuestión de si uno está presentando una información o está dando su opinión, ¿verdad? Pero eso, yo no quiero entrar en el campo de ustedes, yo soy abogado, no periodista, así que no quiero entrar en esa discusión. La cuestión de estos inmuebles, el avión, la empresa Gestiones del Este, que es una sociedad que se dedica a préstamo de dinero, una empresa que presta dinero. ¿Qué es? fue- ¿Una casa de cambio? una casa de crédito, financiera? casa de crédito. Casa de crédito. Cuando uno presta dinero Sí. con el capital de la empresa, ¿verdad? No capta, no es una entidad financiera propiamente. Entonces, lo que hace esta... No me diga que es usura. No, en este país está lleno de casas de crédito, ¿verdad? Yo creo que debe Sí, ser... hay muchos usureros. Entonces. No, la usura ya es de una manera despectiva, digamos, decir a las personas que se dedican a prestar dinero. Usura sería, desde el punto de vista del Código Penal, cuando uno excede los valores para el préstamo Sí. y por otro lado se aprovecha, al mismo tiempo se tienen que combinar las dos cosas, se aprovecha una situación particular de la víctima. Claro, en una necesidad. En una necesidad de la víctima, yo me aprovecho, entonces le baja cargo, con todo con los le bajo intereses, con sí. todo con los intereses. Eso sería usura en el sentido del Código Penal. Y en el sentido de la ley administrativa, que es la ley del Banco Central, ellos le llaman intereses usurarios cuando superan en un porcentaje establecido por la establecido por el ley, Banco sí, Central. así Entonces, eso simplemente para aclarar algo al margen. Estas empresas están declaradas en todas sus declaraciones juradas y eso implica que uno tiene que justificar esos fondos cuando uno integra el capital, etcétera. Él no es que le encontraron empresas que estaban vinculadas a él y aparecían otras personas. No, él es el accionista de la empresa. No es que encontraron departamentos que no estaban declarados. Claro, pero el tema es cómo se hizo de todo eso. Claro, y ahí viene... Porque con el sueldo de intendente nomás. No, pero el sueldo de intendente lo dejó... Y además yo te cuento una cosa, vos sos abogado. Si vos sos un brillante abogado, no te vas a dedicar a la política. Te vas a dedicar a lo que te... Acá me estás diciendo por qué no, me dicen, ¿verdad? No. Y porque el doctor es brillante y No. él sabe que va a ganar mucho más como abogado que como político. Bueno, a mí también me podrían decir, o sea, uno podría decir también por qué el presidente Carter se dedicó a la política teniendo tanto dinero y se dedicó a la política. O sea, Sí. nunca nadie puede afirmar de nadie que no vaya a hacer tal cosa por uno u otro motivo. Así que eso es muy difícil. Yo particularmente te digo por ahora que la política Solo no, por ahora. Claro, la política no es uno de mis objetivos. El objetivo que tuve en la función pública lo intenté hace un año, pero obviamente no pudimos llegar. Pero a la función pública seguramente no voy a regresar si no es en algún cargo que yo creo que puedo contribuir para el país. En el caso del senador, él se dedicaba tanto a la profesión como a alquileres. Y estos alquileres están... Y te quiero simplemente... Alquileres, porque tenía una inmobiliaria o... No, tenía o inmuebles. son, inmuebles suyos. Sí. Solamente en el 2017. Este es el valor, lo que él ingresó en el año 2017. Por alquileres, No, por alquileres Por y servicio. por sus servicios personales. venta de servicio. Ujú. Bueno, una persona que tiene aproximadamente ese promedio durante los últimos 10 años, ¿te parece que tendría la capacidad de adquirir departamentos en Media Praia? No estamos hablando de un No, departamento se en la puede Costa comprar una Azul. ciudad. Sí, se puede comprar una ciudad con eso. Bueno, ¿Eso entonces... es guaraníes o dólares? Guaraníes. Ah, Bueno, esa es la cuestión de si en nuestro país yo te voy a mostrar qué tenés vos y después simplemente voy a hacer una conjetura y decir, ¿de dónde quitó Ricardo? Muestran mi casa y después, ¿de dónde quitó Ricardo esta casa? Y bueno, obviamente, si vamos a llamarle a la conjetura a las personas pueden quitar sus conjeturas, eso no claro, tiene nada de eso malo. No tiene nada de malo. Y yo celebro que la gente discute y que la gente... Pero para discutir un tema yo tengo que conocer toda la información. Toda la información para sostener algo. Y más todavía para rotularle a la gente. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro país de rotular. Este es bueno, este es malo. Este es bueno, este es malo. Y yo sabes creo... que esta siesta tuve una discusión igualita a la que usted me está diciendo. Y yo estaba diciendo lo mismo que usted dice. Qué increíble, ¿sí? Así mismo es Claro. mismo es la gente. La ¿cierto? gente es buena o es mala. Así mismo. Yo puedo acertar, Carlos, de 10 veces 9.
pero también puedo fallar. Totalmente. Así como puedo fallar 9 veces de 10 y no significa que la 10ª vez volví a fallar. O sea, nosotros tenemos, perdón, porque eso no es mi estilo, ¿verdad? Pero voy a hacer una conjetura yo ahora. Yo creo que los paraguayos tenemos una necesidad de dividir solamente en 2 cuestiones. Lo bueno, lo malo, este es corrupto, este es honesto, este es bueno, este no puede ganar dinero así. Yo tengo un gran amigo de mi ciudad natal que siempre me dice, y permítame utilizar el guaraní, me dice, ape caguazú pañiteo la mitad, y jefe abogado, y jefe contador, y jefe ingeniero. Sí. O sea, Siempre el diminutivo. Claro, siempre el diminutivo. Y te puedo decir, Carlos, que para construir una muralla yo necesito creatividad, necesito trabajar en equipo y necesito inteligencia. Para derribar la muralla necesito un mazo nomás. Y nosotros tenemos que instar más a que la gente construya y no a que destruya. Destruir es fácil, o sea, yo salir a gritar que fulano es corrupto, que perengano es corrupto, bueno, eso es muy fácil. Ahora, cuando me dan a mí la oportunidad de construir algo, ¿qué hago? O nosotros creemos que construir el país es simplemente metiendo preso a las personas. No, yo te puedo asegurar que metiéndole preso y diciendo que aquel es corrupto, etcétera, el país no va a mejorar. Cuando un país vive en un estado de corrupción, doctor, las sanciones que se puedan imponer son del cambio. Porque estamos cuando vivimos en un estado de corrupción, y voy a repetir, cuando vivimos en un estado de corrupción, las sanciones que se puedan aplicar a los corruptos son del cambio. Sí. ¿Verdad? Te Y explico. estamos viviendo nosotros dentro de un estado de corrupción. Vamos a la familia Zacarías Irún. Zacarías Irún, la familia, el Partido Colorado va a la llanura en el 2008 y ganó una elección estando en la llanura. O sea, cuando hablan de que el poder y de las influencias, etcétera, o sea, ellos gobernaron esa zona del país estando el Partido Colorado en la llanura. O sea, si ellos no ostentaban... Así como otro intendente y gobernadores. También, ¿verdad? Que Colorado, sí. Claro, pero si a mí no me cae bien Zacarías Irún, el lugar donde voy a dirimir eso es cuando presente mi voto, no cuando yo estoy en desacuerdo con alguien, voy a tratar de hacer una manifestación y porque somos 10.000 en una manifestación, alguien tiene que ir preso. Así no debería funcionar el Estado de Derecho, porque cuando a mí me dicen esto es una cuestión política, y obvio que es una cuestión política, porque si vos tenés unos manifestantes que tienen una pancarta por un lado, Ricardo preso, y por otra pancarta dice Carlos libre, que es otro proceso penal. Pero entonces, ¿por qué llegamos a eso? Porque, ¿sabe por qué, doctor? Porque la gente sabe que con 10.000 va a tener la fuerza de un político. Siendo 10.000 recién va a tener la fuerza de un político capaz de comprar a jueces, fiscales y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Porque esa es nuestra, cuando estamos en un estado de corrupción, esa es la realidad. Y ahí viene el verdadero problema en nuestro país, que son la debilidad de las instituciones. Sí. O sea, acá ya no es una cuestión de... Porque si un fiscal toma una decisión por un titular de diario, es exactamente lo mismo a que tome esa decisión porque le llamó el senador Juan. Entonces, no tiene ninguna diferencia. O sea, el fiscal o el juez tiene que tomar su decisión sobre la base de los hechos y del derecho y las evidencias que se presentaron en el caso. No tiene por qué dejarse guiar ni por 10.000 ni por 1.000, porque en un Estado de Derecho la justicia, y en especial la justicia penal, no actúa como los cargos electivos de quién tiene más pero como simpatizantes. abogado, vivimos en un Estado de Derecho. Honestamente hablando, independientemente a la defensa que tengas, abstraete de las personas a quienes defendes. Solamente vos como Ricardo Preda y como abogado del foro, como abogado, ¿vos crees que vivimos en un Estado de Derecho? Yo escribí un artículo que está publicado justamente en el diario ABC y lo pueden buscar, la intervención del fiscal en un Estado de Derecho, algo así. Yo estoy convencido que en Paraguay la frase Estado de Derecho se utiliza sin conocer el verdadero significado y el verdadero alcance que tiene. Y el verdadero alcance del Estado de Derecho es que por más que a mí no me caiga bien una persona, yo no puedo pretender que esa persona vaya presa simplemente porque nos juntamos entre 100 o entre 1.000 y decimos él tiene que ir preso y tiene este objeto, este bien, y todavía no estoy contrastando con cuáles son sus ingresos. Y peor aún, este tema de estos inmuebles, y eso te comenzaba a decir hace rato, ya fue objeto de una investigación producto de publicaciones de ese mismo medio. ¿Cómo terminó la investigación? Terminó con una desestimación. Hasta hoy, la Fiscalía no pidió la reapertura de esa investigación. Sin embargo, está investigando. O sea, ¿y qué está investigando? Algo que ya investigó. Algo que ya investigó y que no pidió la reapertura. Y es una cuestión procesal que ellos deberían haber pedido la reapertura de esa investigación. Eso por un lado. Por otro lado, las cuentas de la municipalidad, de la intendenta Sandra Macleo, fue revisada por el Tribunal de Cuentas. ¿Quién es
¿Quién interviene ante el Tribunal de Cuentas? El fiscal de cuentas. ¿De qué órgano depende el fiscal de cuentas? Del Ministerio Público. ¿Con qué técnicos hace su análisis de las cuentas de la Municipalidad de Ciudad del Este? Con los técnicos del Ministerio Público. O sea, nosotros estamos hablando que en Paraguay... Espera. El Tribunal de Cuentas no es precisamente lo mejor que tenga el país. El Tribunal de Cuentas. ¿Por qué presentó una acción de inconstitucionalidad para evitar que la Contraloría le audite? Esa misma cuenta que permite que el Tribunal de Cuentas le audite. El Tribunal de Cuentas está conformado por personas allegadas a partidos políticos. Zacarías era una persona muy importante políticamente hablando. Es senador de la Nación, fue intendente de Ciudad del Este, su esposa también, siempre estuvo en la política. Una persona influyente. Bueno, verá, ahora, los miembros del tribunal, y teniendo en cuenta lo que son los tribunales en nuestro país, son muy susceptibles de ceder a las presiones políticas. ¿Por qué presenta la acción de inconstitucionalidad? Es uno de los primeros en presentar. Entre 152 que posteriormente se le agregaron, para evitar que la Contraloría le audite. ¿Por qué? Si yo te digo que la Contraloría audita cuentas de la municipalidad, ¿vos creerías o no? No. ¿No? No, porque el Contralor dice que no. No, yo te puedo asegurar que hay controles de la Contraloría a varias de las actividades, controles especiales, no control de toda la gestión, sino controles especiales, por ejemplo, de la licitación sobre tal tema. Entonces, eso audita la Contraloría. Y acá viene la cuestión importante. En realidad, la Contraloría, lo que suele ocurrir es que los documentos están en el Tribunal de Cuentas, no es que les tiene prohibido, porque yo te estoy diciendo y te aseguro, creo que no tengo acá ningún examen, pero te puedo presentar en cualquier momento, exámenes en la Contraloría en todos estos años específicos de algunos tipos de contratos, algunos tipos de actividades de la municipalidad. Perfecto, pero es algunos. Y si vamos a ir por el tema... Pero son algunos. Pero te voy a explicar, si es un tema político, yo no creo que la Contraloría esté exento. Si vamos a decir totalmente, porque es de la oposición. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero que vos sigas las publicaciones de ese medio y vas a ver con quiénes le vinculan al señor Zacarías Girón, con funcionarios de la Contraloría. O sea, suena muy extraño esto, o sea, porque muchas de las publicaciones dice que él tiene muchos amigos en el ámbito de la Contraloría, sin embargo, por ejemplo, la Contraloría, el órgano, hizo un estudio de correspondencia de Sandra MacLeod y de el senador Zacarías Girón, y el examen de correspondencia fue positivo. Entonces, si nosotros decimos, le vamos a creer a la Contraloría y no al Tribunal de Cuentas, bueno, la Contraloría dijo que el patrimonio que tiene Sandra MacLeod, que tiene separación de bienes con el senador Zacarías Girón, y el patrimonio que tiene Zacarías Girón, se corresponden. Por lo tanto, bueno, ¿a quién le creemos? Y acá viene la cuestión, o sea, en nuestro país lo que pasa es que se quitan conclusiones sin conocer los detalles, los puntos que hay en cada caso. O sea, tenemos informe de Contraloría sobre la gestión municipal, tenemos informe de Contraloría sobre la intendenta, tenemos informe de Contraloría. Yo te puedo mostrar, y lo que te decía el Tribunal de Cuentas es, el tribunal por un lado, pero en el proceso interviene el fiscal de cuentas. ¿De quién depende el fiscal de cuentas? Del Ministerio Público. O sea, ¿vos crees que los fiscales que tienen actualmente la investigación... Doctor, ¿el ex fiscal dónde está? Y el fiscal está procesado. Claro. Y el fiscal de cuentas sigue siendo el fiscal de cuentas. Ya sé, pero te digo nomás, pero el fiscal es el que da la orden, el que le dice, hace esto, hace lo otro y compañía. Por eso te digo, son tan débiles nuestras instituciones, son tan débiles, que nos merecemos descreer de esas instituciones, porque a diario vemos gente que, como usted mismo dice, ve que el vecino de al lado, con mucho menos preparación, tiene cosas que alguien que se despierta a las 4 o 5 de la mañana, está laburando hasta las 7, 8 de la mañana, no puede tener, trabajando honestamente. Entonces, y somos testigos a diario de eso. Vos que sos abogado, también estoy seguro que conoces de eso. Entonces, hay razones para que la sociedad, para que la gente común, que no entiende derecho, descrea de sus instituciones, si a diario estamos observando. Bueno, sin duda que nuestro país es un país donde hay desigualdades y eso lo tenemos que admitir todos. Pero estas desigualdades no están construidas solamente sobre la base de los políticos. O sea, yo creo que en una sociedad también la responsabilidad es compartida por todos. También, o sea, hay empresarios también, claro, hay importadores, hay todos. Claro, de todos y también la sociedad misma. Yo creo que, y te cuento, no quiero acá... O sea, yo estudié en una escuela pública en Caguazú y estudié en un colegio público y tuve exactamente las mismas oportunidades que tuvieron mis compañeros.
el que un gran amigo que un año posterior, o sea, perdón, un año de la promoción más vieja que la mía, un año, ingresó número 1 en ingeniería y estudiamos en la misma escuela primaria, en el mismo colegio secundario. Yo creo que también depende de cada uno hacer su mayor esfuerzo, Cierto. poner su mayor empeño si queremos salir para adelante. Si yo me quedaba en mi casa, en Caguazú, a llorar y a decir, los asuncenos tienen esta oportunidad, aquel que estudió en tal colegio tiene esta No, iba a oportunidad. subir. Sí, Bueno, iba a totalmente. estar ahí llorando Así mi mismo. desgracia. Y yo creo que de alguna u otra manera lo que tenemos que despertarnos en Paraguay es de ese determinismo que tenemos. Eso es creer que somos luego pobres a Chincharan, gaseosos en Boriajú, Y vamos a morir pobres. Entonces yo creo que para ahí tenemos que ir. Y en este tema particular, estimado Carlos, yo creo que lo que hay que hacer es que las instituciones trabajen. Nosotros no Así no mismo. hemos puesto ninguna traba a la investigación, pero también necesitamos que el órgano de persecución penal tenga ideas claras. Y si dentro de ese mismo órgano, el Ministerio Público, hay un fiscal de cuentas que con gente del Ministerio Público trabajó, por lo menos que sus colegas que están ahora en la investigación le consulten y le pidan los documentos para ver por qué ellos concluyeron durante 5 periodos que las cuentas se correspondían. Eso es ser institucional. O sea, no simplemente por querer congraciarme con 10.000 personas, con un medio, o con 2 medios, o con 3 medios, o con el poder de turno. Y aclaro, porque yo te puedo asegurar que yo estoy lejos de corresponderme con un grupo de poder. Yo me dedico a mi profesión y solamente a eso. Yo no le respondo a ningún grupo político. Que un fiscal, como te digo, que atienda a cualquiera de estas posiciones, está mal. O sea, está mal, sea un político, sea un medio de prensa, sean 10.000 personas. El fiscal tiene que hacer su trabajo Sí, totalmente conforme aislado a la de ley. este tipo de conforme a cuestiones. la ley. Bueno, doctor, finalmente cortito. ¿Vos crees que le vas a exonerar a tu defendido? Si vivimos en un Estado de Derecho, estoy seguro que sí. Así que si los fiscales realizan su trabajo conforme a el conocimiento que puedan tener y a la experiencia que puedan tener en este tipo de casos y que comprendan que no hay que asustarse con los números porque es distinto investigar tal vez un caso en un lugar pequeño que investigar en un lugar donde los números son muchos mayores, yo creo que no tengo nada que temer. Perfecto, doctor. Gracias por venir. Por favor, Y gracias. tener cuidado cuando te vayas porque está empezando a llover fuerte. Sí, gracias. Vamos a la pausa. En instantes vamos a estar con Francisco Asís y Paolo Berici hablando sobre Acuerdo Mercosur-Unión Europea y qué va a pasar ahora con Jair Bolsonaro dentro del Mercosur. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Entramos en el último bloque y con invitados especiales. ¿Qué tal, don Pablo Berici, embajador de la Unión Europea de Paraguay? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, gracias. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Francisco Asís, eurodiputado? ¿Cómo anda? Gracias también, bien. Muy contento por estar aquí. en No, Paraguay. gracias a usted. Yo sé que tiene una jornada muy ajetreada y le agradezco Sí, de corazón que es esté muy- con nosotros acá en Le el agradezco programa. la invitación para estar aquí en este programa. ¿Estuvo por San Pablo o no? Sí, estuve en el fin de semana en São Paulo, después en Uruguay, ahora aquí en Paraguay. Y bueno, ¿y qué le pareció? ¿Escuchó lo que dijo Bolsonaro acerca de, o por lo menos lo que dijo el futuro ministro de Economía acerca de Mercosur y Brasil? Sí, escuché. Creo que tenemos que esperar para ver lo que va a suceder en relación a la posición de Brasil en lo que concierne a Mercosur. Bolsonaro es un extremista y yo propio estuve en São Paulo hablando con mis amigos. He acompañado mucho la elección brasileña a partir de Bruselas y creo poder decir que hay en toda Europa una gran inquietud con lo que va a pasar en Brasil, porque Bolsonaro es un hombre que se ha destacado por sus declaraciones extremistas, antidemocráticas, antiliberales en el plan político y cultural. Y ese es motivo de preocupación, además porque hemos observado en el mundo en los últimos años una tendencia para la progresión electoral de posiciones extremistas. Sí. Pero en lo que concierne específicamente a Mercosur, yo he escuchado sobre todo las declaraciones de aquel que va a ser su ministro de Economía y creo que había algún desconocimiento de lo que es Mercosur, de lo que significa Mercosur.
Estoy convencido que, por ejemplo, el Itamaraty va a tener ahí un papel muy importante de moderación de esas palabras, porque Mercosur es mucho importante para Brasil, para todos los países que están integrados, y nosotros europeos también tenemos la perspectiva de que el acercamiento con esta región del mundo se debe hacer sobre todo por vía de Mercosur. Ahora, usted que es eurodiputado, ¿qué es lo que traba? 19 años de negociaciones, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Es difícil responder. ¿Sigue siendo Francia el principal responsable? No, creo que no se puede decir que es Francia la principal responsable. Es difícil responder a esa cuestión porque la verdad es que el espacio político y económico europeo es lo más abierto del mundo. Nosotros tenemos más de 70 acuerdos comerciales, prácticamente con todas las regiones del mundo. Ahora mismo estamos negociando, terminando un proceso negocial con Japón, el año pasado con Canadá. Estamos negociando con Vietnam, con Australia, Nueva Zelanda. Tenemos acuerdos comerciales con todos los países de América Latina, con excepción de los países de Mercosur, que además creo que son los países más cercanos de nosotros desde el punto de vista histórico, civilizacional, cultural, político. Y por eso es muy difícil de encontrar una razón para explicar esta situación. Creo que ha habido algunos malentendidos. Pero Mercosur con Brasil es una cosa y Mercosur sin Brasil es otra cosa. Sí, creo que no es posible concebir Mercosur sin Brasil, pero Brasil también gana con Mercosur. Esa que es la verdad. Sí. Como todos los países, como Alemania también gana. Alemania es la economía más fuerte de la Unión Europea, pero los alemanes tienen conciencia de que ganan con su presencia en un espacio europeo más largo, y por eso creo que los brasileños van a percibir eso. Pero la cuestión que me ha usted colocado, que es la cuestión de saber por qué no hemos llegado a un acuerdo, creo que ha habido algunos malentendidos en varios momentos de nuestra historia reciente, pero creo que estamos en la hora decisiva. Es el tiempo de tomar una decisión. Las negociaciones técnicas están agotadas. Se ha percibido lo que nos acerca y lo que nos separa, y ahora es el tiempo de los políticos, de los gobernantes, tomar decisiones finales. Y por eso mismo nosotros que somos parlamentarios europeos, yo y más 5 parlamentarios que estamos hoy aquí en Paraguay, estamos con esta preocupación fundamental que es de sensibilizar a los responsables ejecutivos y al mismo tiempo los parlamentarios para la necesidad de finalmente encontrar una solución. Porque ahora sería un error histórico si no se concretizaba ahora el acuerdo comercial y político, que no es solo un acuerdo comercial, es un acuerdo de asociación. Y después de esa ronda de negociaciones en Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿qué impresión tiene? ¿Se acercan las posiciones o todavía siguen distantes? Yo creo que hay una perspectiva de acercamiento de posiciones. Durante mucho tiempo en Europa se decía la responsabilidad es de los países americanos porque tienen una tradición muy proteccionista, sobre todo Brasil y Argentina, y por eso no va a ser fácil encontrar una solución con esos países. Pero la verdad es que en los últimos 4 años los países de Mercosur han tenido una posición de mayor apertura, sobre todo los que tenían esa tradición más proteccionista, los países Brasil y Argentina, han cambiado muchísimo. Argentina cambió radicalmente su posición. Brasil ha mantenido una posición de los últimos años que era una posición ya más favorable al entendimiento. Uruguay y Paraguay han sido siempre países muy disponibles para este entendimiento. Sí, para el acuerdo, sí. Para el acuerdo. Y por eso creo que hay esa razón que era invocada en Europa ha desaparecido. Nosotros tenemos conciencia que los países de Mercosur han hecho un esfuerzo muy grande para se acercar de las peticiones europeas. Por otro lado, nosotros europeos creo que también tenemos conciencia hoy, claramente, de que tenemos mucho a ganar con un acercamiento a esta región del mundo, acercamiento político, acercamiento económico, acercamiento comercial. ¿Y qué pasa con los países europeos que tienen un giro hacia esa derecha más proteccionista de su frontera? ¿Qué va a pasar y de qué manera eso puede complicar el acuerdo? Bueno, ese es un fenómeno mundial, no es solo un fenómeno europeo, es un fenómeno mundial. La verdad es que delante de los complejos desafíos de la globalización, los pueblos están reaccionando de una forma algo conservadora, diciendo con miedo. Creo que en este momento lo que está marcando la marcha de la humanidad es el sentimiento de miedo. Miedo diante de la revolución tecnológica, de las revoluciones científicas,
de la transformación de la condición del hombre, la inteligencia artificial, miedo diante de las atracciones políticas, económicas, todo eso crea miedo. Y diante del miedo hay una tendencia para seguir algunos liderazgos muy extremistas, muy populistas, muy primarios, que aparentemente tienen soluciones inmediatas, si vamos a ver no tienen soluciones para nada. Creo que es un episodio que lo vamos a superar. En Europa también tenemos un crecimiento de la extrema derecha que está muy directamente asociada al fenómeno de la migración. Los países donde la extrema derecha ha crecido más son los países donde el fenómeno de migración se siente más. El caso de Austria, de Alemania, sí, algunos países nórdicos, algunos países del este europeo. Pero afortunadamente en momentos decisivos los líderes demócratas han enfrentado a los extremistas y han ganado. En Francia Macron ha enfrentado a Marine Le Pen y ha ganado. En Alemania Merkel ha enfrentado a la extrema derecha y ha ganado, con el apoyo también ahora en el gobierno de los socialdemócratas. Yo creo que es un combate político serio que vamos a tener y que tenemos que enfrentar. Unas veces vamos a ganar, otras veces vamos a perder, pero es un combate que tenemos que trabajar con mucha determinación en Europa y en el mundo. Interesante. Embajador, volviendo un poquitito al Mercosur y a lo que es Brasil. Decía el señor Asís que es impredecible Bolsonaro. Se lo tiene como una persona radicalizada, ¿verdad? Antidemocrática, pero supuestamente de extrema derecha. Pero casualmente su futuro ministro de Economía es una persona formada en Chicago, ¿verdad? Es como que el proteccionismo no se compadece con la escuela de Chicago, ¿verdad? Entonces, resulta en realidad inentendible lo que está pasando, por lo menos antes de que asuma el gobierno, pero por las señales que muestran. ¿Qué piensa usted? Pienso que hay que esperar que se termine el tiempo de las palabras y empiece el tiempo de los hechos. Y porque hemos visto de todo, con gobiernos populistas también en Europa, que algo se decía en campaña electoral y otra cosa se hacía después. En otros casos pasó al revés, que algo se decía en campaña electoral y luego se confirmó. Así que es bastante... Así pasa acá en Paraguay. Así. Pasó en Paraguay en las últimas elecciones. Vamos a ver después del 1 de enero. Creo que unas señales ya se tendrán ahora la semana próxima cuando se sabrá el nuevo gobierno, porque parece que lo van a anunciar el nuevo gobierno en Brasil. Y luego veremos. Pero nosotros en las negociaciones seguimos entre ahora y el 31 de diciembre. Y si no se habrán cerrado el 31 de diciembre, vamos a seguir igualmente con el nuevo gobierno el año que viene. Son negociaciones que sobrevivieron muchos gobiernos de todos los tipos. 19 años, sí, realmente, pero ¿es un objetivo sellar el acuerdo para la Unión Europea con el Mercosur? ¿Es un objetivo definido? Creo que hay un consenso en la Unión Europea de que este acuerdo es una opción estratégica de la Unión Europea. Por razones múltiples. Primero, porque tenemos ese relacionamiento histórico entre los europeos y los latinoamericanos, en particular de esta región. En segundo lugar, porque esta región tiene un gran interés desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, y por eso hay todo interés en establecer esta relación. Y sobre todo por una cuestión que para nosotros es fundamental. Los acuerdos comerciales y los acuerdos de asociación de política son hoy la única forma de promover la regulación de la globalización. No hay otra. La ONU no tiene esa capacidad, la OMC también está demostrado que no tiene esa capacidad, entonces es por vía de esos acuerdos. Y la Unión Europea proyecta grandes ambiciones en estos acuerdos. No son solamente acuerdos comerciales, son acuerdos de cooperación política, son acuerdos que tienen cláusulas sobre derechos humanos, sobre protección del medio ambiente, sobre derechos sociales, sobre todo eso. Y por eso es muy difícil pensar que vamos a regular la globalización si algunos de los países, si países tan importantes como estos no van a participar también con nosotros en este esfuerzo. Y por eso creo que hay aquí algunas razones, unas más globales, otras más particulares que tienen que ver con la relación específica entre las dos regiones que han llevado a que en la Unión Europea
no solamente los responsables políticos, pero también los pueblos hayan percibido que este acuerdo es estratégico. Creo que hay mucha más expectativa en relación a este acuerdo do que, por ejemplo, en relación a acuerdos con países asiáticos, con todo el respeto por el mundo asiático. Pero la verdad es que la relación histórica entre europeus e uruguaios, paraguaios, argentinos, brasileños es mucho mayor do que con los pueblos de Asia, por ejemplo. Eso crea una gran expectativa en relación a este acuerdo. Los televidentes preguntan cuál es el atractivo del Mercosur para la Unión Europea. Por eso, 19 años de estar intentando un acuerdo. ¿Qué es fundamentalmente lo que les atrae del Mercosur? Dos razones. Primero, la cooperación política es muy importante, reforzar la intervención en el proceso político mundial. Si nosotros tenemos los países de Mercosur como socios, eso refuerza nuestra capacidad mutua de intervención en el mundo. En segundo lugar, del punto de vista comercial y económico, son mercados que se van a abrir. Por un lado, en Europa, mercados que se van a abrir para las exportaciones de estos países de Mercosur, y por otro lado también para las empresas europeas hay posibilidades de exportar y de tener más inversiones aquí en la región. Ahora, pero podría ser más específico, es decir, en materia, por ejemplo, económica, ¿qué es lo que buscan del Mercosur? ¿Qué es materia prima? ¿Qué es mercado? No, nosotros queremos... ¿Qué concretamente? Y en política, por ejemplo, ¿podría ser un poco más específico? Sí, dos cosas. Primero, en materias primas, evidentemente que las procuramos, porque hay materias primas de gran calidad y son países exportadores de materias primas y nosotros tenemos necesidad de esas materias primas y por eso, claro que las procuramos. Al mismo tiempo, procuramos tener la perspectiva de inversiones, de más inversiones de las empresas europeas aquí en el espacio de Mercosur y también inversiones de estas empresas en Europa. Nosotros acreditamos que una mayor inversión, por ejemplo, de empresas de esta región en Europa va a crear empleo, va a producir otro tipo de productos, va a dinamizar la actividad económica europea. Y la misma cosa aquí. Las empresas europeas en múltiples ámbitos pueden dinamizar más, van a crear una mayor competencia, eso va a crear una mayor... Los consumidores van a ganar probablemente mucho con eso. Podemos crear más empleo, podemos crear mejores condiciones de adquisición para los consumidores. Crear un mercado más amplio es siempre un factor favorable para las empresas, para quien hace inversiones y para los consumidores al final. Ahora, ¿y cuál es el principal inconveniente para sellar ese acuerdo? Sí, hay algunos. ¿Cuál es el principal inconveniente? ¿Qué es el sector agropecuario? No, ¿Cuál es? Los inconvenientes son un poco estos. Si vamos a colocar la cuestión, yo creo que este es un acuerdo en que ambas las reuniones globalmente van a ganar muchísimo. Sí. Pero si vamos a ver, por ejemplo, desde el punto de vista europeo, que es lo que yo acompaño más naturalmente, cuando se habla de una mayor apertura en términos de cuotas, de una mayor presencia de los productos agrícolas, ganaderos, sí, sobre todo ganaderos, de la carne sobre todo. En Europa hay algunos sectores de la agricultura europea que dicen no es posible porque nosotros vamos a perder, no tenemos capacidad para competir con países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, no tenemos capacidad para competir. Pero creo que están equivocados porque los valores de que estamos hablando no son... muy grandes. Son grandes, pero no son exagerados. Y la verdad es que es siempre posible hacer reconversiones. Si es necesario, nosotros tenemos un presupuesto agrícola muy elevado en el ámbito europeo. Es posible encontrar soluciones de equilibrio. Si algún sector va a ficar perjudicado, vamos a encontrar una solución para ellos. Creo que al final es posible, pero en un primer momento, la idea es la agricultura de esos países tiene más capacidad, tiene mejores suelos, mejores condiciones de producción, están muy evoluidos también científica y tecnológicamente, entonces van a perjudicar. Es la primera reacción. Y la función de los políticos es explicar que no es bien así, que tenemos que encontrar aquí contrapartidas. De ese lado del mundo creo que hay algún temor ante las potencialidades industriales y el ámbito de servicios de la Unión, de los países de la Unión Europea. Pero ahí también tenemos que encontrar soluciones, no estamos a proponer una apertura inmediata de los mercados, hay plazos para que haya adaptación. La verdad es que yo soy portugués y en Portugal cuando entramos en la Unión Europea, en la altura de la Comunidad Económica Europea, se decía nosotros no vamos a competir, nuestra economía va a desaparecer.
no ha sucedido todo lo contrario. Ha habido una emulación, una capacidad de adaptación. Las personas han percibido que tenían que mejorar, que aperfeiçoar sus sistemas, desde el sistema de educación hasta el sistema productivo. Y ahora el país, como España, que ha entrado en la comunidad en la misma ocasión, es un país completamente diferente, mucho más moderno, más desarrollado, con una juventud muy cualificada, con capacidad para encontrar empleo en los otros países europeos. Y eso todo es el resultado de una integración en un espacio político, económico, más amplio, más exigente. Creo que... ¿Y en lo político? ¿Cómo? ¿Y en lo político qué podría ser En lo político, atractivo? yo creo que nosotros tenemos mucho en común en lo político. Creo que viajando por estos países, hablando con los políticos, con los hombres y las mujeres de la cultura de estos países, constato que los valores esenciales son los mismos. Compartimos referencias políticas, mismo que no las apliquemos totalmente en uno u otro momento, nosotros somos favorables a un Estado de Derecho, democrático, al respeto por los derechos humanos, al principio de la organización democrática, al principio de respeto por las minorías. Esas son cosas que nos unen a todos. Y eso refuerza el acercamiento de los países europeos con estos países, va a reforzar el peso de esos valores en el mundo. Vamos a poder tener una visión, por ejemplo, más multilateral. En una época en que hay una tendencia para el unilateralismo, que es peligroso, sobre todo para los países más pequeños, esta idea de reforzar el multilateralismo es muy importante. Sí, nosotros europeos precisamos de aliados. Y creo que los nosotros latinoamericanos también precisan de sin aliados. ninguna duda. Y además tenemos una relación muy fácil, como se puede ver en esta entrevista. Podría estar siendo en Europa, podría ser en España, en Italia, en Portugal. Tenemos una perspectiva mental muy similar. Esto no estoy despreciando los otros pueblos del mundo porque tengo todo el respeto por ellos, pero la verdad es que nos ocupamos un espacio occidental de alguna forma y tenemos todo el interés en tener aquí un acercamiento de posiciones. Y finalmente, ¿qué va a pasar con el Reino Unido? Vamos a ver. ¿Van a volver a votar otro Brexit? No sabemos. Porque hay toda una corriente Sí, de volver a votar. Yo creo que hay muchos británicos que están percibiendo que han cometido un error. Sí. Pero la verdad es que han votado. Aparentemente el gobierno está procurando encontrar un compromiso equilibrado con la Unión Europea. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Esta tarde mismo estaba leyendo una declaración de un ministro británico que decía que probablemente hasta el día 21 de noviembre habrá un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Entre ese acuerdo, uno de los propósitos de ese acuerdo es alargar un poco el plazo para tratar de asuntos más complicados. No sé lo que va a acontecer. Lo que sé es que tengo muchos amigos en Reino Unido que me dicen que si hay a muchas personas en Reino Unido que dicen que si van a votar ahora, votarían de forma diferente. Vamos a ver. Exacto. Embajador, y finalmente, ¿cómo ve la región usted acá con Bolsonaro, con la situación argentina de inestabilidad? ¿Cómo ve la región del Mercosur? Bueno, el hermano mayor es Brasil, que es el país más grande del Mercosur. Sí. Y eso, la posición, el cambio radical que hubo en Brasil va a ser determinante, yo creo, por la región. Nosotros esperamos que se siga creyendo en la integración regional, en todos los niveles en América, porque es algo que la Unión Europea, es un ejemplo muy positivo y afortunado de una gran integración regional que tenemos a todos los niveles, que significa también renunciar a parte de la propia soberanía para lograr algo de más importante y más alto. Y lo hemos logrado con un gran ejemplo de integración, de desarrollo social y desarrollo económico. Y por eso nosotros sostenemos, empujamos también, nos ofrecemos de ayudar los países del Mercosur, no solamente Paraguay, en este continuo esfuerzo de integrarse a todos los niveles, económicos, políticos y sociales. Con Paraguay encontramos orejas muy favorables, muy buenas, muy agradecido de todo esto. Y otros países, vamos a ver. Y vamos a ver, sí, no nos queda más que esperar que
llegue el 1 de enero, sobre todo para empezar a descifrar un poquitito lo que va a ser el Brasil en esta parte de la década. Y luego hay elecciones en Argentina y después luego hay en Uruguay. En Argentina y en Uruguay, sí, efectivamente. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Embajador, nuevamente también a usted. Gracias por traerlo al eurodiputado. Se comprometió. Esto fue gracias a una charla en la radio. En la radio. Sí, así que espero seguir conversando con usted en la radio para tener más invitados. Con gusto. Gracias, embajador. Gracias, diputado. Y a ustedes también gracias por compartir otro miércoles más en El Péndulo. Hasta el próximo.